أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Siguiendo esta serie de relatos de las vidas de los compañeros Badri, en el sermón anterior narré incidentes de la vida de Hazrat Utba bin Ghazwan que quedaron sin terminar. Existen algunos detalles más sobre él que narraré a continuación. En el año 2 después de la Hijra, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam envió una expedición militar a Nakhla bajo el liderazgo de Hazrat Abdullah bin Jahsh, quien era el hijo de la tía paterna del santo profeta. Hazrat Utba también formaba parte de esta expedición. Anteriormente mencioné ciertos detalles sobre esta expedición en relación con otro compañero, sin embargo mencionaré ahora también algunos breves detalles. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe lo siguiente en Sirat Khatam al-Nabiyyin. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam decidió que los movimientos de los Quraysh debían ser estudiados desde una distancia más cercana para que toda la información necesaria con respecto a ellos estuviera disponible a tiempo y Medina pudiera protegerse de todo tipo de ataques repentinos. Por lo tanto, y con este propósito, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam reunió a un grupo de 8 compañeros emigrantes en un acto de sabiduría. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam seleccionó para este grupo a hombres que provenían de las diversas tribus de los Quraysh, por lo que fue más fácil obtener información con respecto a las conspiraciones ocultas de los Quraysh. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam designó a su primo paterno Abdullah bin Jahsh comandante de este grupo. Al ordenar esta serilla, esta expedición, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam ni siquiera informó al comandante de este grupo en cuanto a dónde los enviaba y con qué propósito. Más bien, al partir, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le entregó una carta sellada y dijo: esta carta contiene las instrucciones necesarias para vosotros. Cuando estéis a una distancia de 2 días de viaje de Medina, abrid la carta y actuad de acuerdo con las instrucciones estipuladas. Cuando estaban a 2 días de distancia desde Medina, Abdullah abrió las instrucciones del santo profeta, que eran las siguientes: id al valle de Nakhla, entre la Meca y Taif, y obtened información sobre los Quraysh y volved con noticias suyas. Al final de esta carta, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam había escrito que después de que el objetivo de esta misión fuera conocido, si alguno de sus compañeros dudaba en acompañar a este grupo y deseaba regresar, es decir, después de leer la carta y saber la misión y comprender qué era lo que se requería, si alguien del grupo tenía alguna reserva u objeción, podía regresar si deseaba hacerlo
dado que no era obligatorio. El santo profeta sallallahu alayhi wa sallam instruyó que se les permitiera regresar si así lo deseaban. Abdullah leyó esta instrucción a sus compañeros, quienes afirmaron por unanimidad: nos presentamos para este servicio con total disposición. Entonces este grupo se dirigió a Nakhla. Saad bin Abi Waqqas y Utba bin Ghazwan perdieron su camello en el camino y se separaron de sus compañeros. En su búsqueda, a pesar de todos sus esfuerzos, no pudieron reubicar a sus compañeros. El grupo se quedó entonces solo con 6 personas. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib afirma que un orientalista, el señor Margolius, ha escrito sobre este incidente. Saad bin Abi Waqqas y Utba soltaron su camello intencionadamente y usaron esta estratagema como excusa para quedarse atrás. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe: todos y cada uno de los eventos de la vida de estos devotos del Islam que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas es un testimonio de su valor y devoción. Uno de ellos fue martirizado a manos de los incrédulos en la campaña de Bir Mauna, mientras que el otro participó claramente en muchas batallas peligrosas y finalmente se convirtió en el vencedor de Irak. Por lo tanto, dudar de la sinceridad de tales personas, especialmente cuando la duda se basa en nociones inventadas, es obra del señor Margolius únicamente. Es irónico que en su libro el señor Margolius afirme que ha escrito este libro completamente libre de prejuicios. Sin embargo, esta es la práctica de estas gentes, es decir, nunca dejan pasar una oportunidad en la que puedan difamar al Islam o a los musulmanes. Ahora me referiré al incidente relacionado con esta expedición. Esta pequeña comunidad llegó a Nakhla y comenzó su trabajo, es decir, buscar información y noticias sobre los movimientos e intenciones de los incrédulos de la Meca en caso de que planearan un ataque contra los musulmanes. Por lo tanto, se comprometieron con su trabajo, con la idea de ocultar su misión clasificada. Algunos de ellos se afeitaron la cabeza, de modo que los que les vieran no sospecharan de ninguna manera y los consideraran personas que habían venido con la intención de Umra. Sin embargo, acababan de llegar allí cuando de repente llegó una pequeña caravana de Quraysh que viajaba desde Taif a la Meca, y ambos grupos se encontraron. Los musulmanes consultaron entre sí sobre lo que debían hacer. El santo profeta sallallahu alayhi wa sallam los había enviado con el propósito de obtener información en secreto, no para un ataque. Pero, por otro lado, la guerra había comenzado con los Quraysh. Ambos oponentes estaban uno frente al otro y naturalmente había un riesgo ahora, ya que la gente de la caravana de Quraysh había visto a los musulmanes y su misión de información encubierta ya no permaneciera en secreto. Otro impedimento era que algunos musulmanes pensaron que tal vez era el último día de Rajab, es decir, un mes sagrado en el que la lucha estaba prohibida según la antigua costumbre árabe. Otros pensaban que Rajab había pasado y el mes de Sha'ban había comenzado. En algunas narraciones se ha relatado que esta expedición, fue enviado en Jamadiul Akhir, y había una duda si este día era Jamadi o Rajab. Sin embargo, por otro lado, el valle
de Nakhla estaba situado justo en las afueras de Haram y era obvio que si no se tomaba una decisión en ese día, la caravana llegaría a Haram al día siguiente, cuya santidad era definitiva. Por lo tanto, tomando en consideración todos estos factores, los musulmanes decidieron finalmente que la caravana fuera atacada y la gente de la caravana era hecha prisionera o asesinada. En consecuencia, lanzaron un ataque y como resultado un hombre de los incrédulos fue asesinado y los dos fueron apresados. Desafortunadamente, el cuarto individuo escapó y los musulmanes no pudieron detenerlo y en consecuencia fracasaron en su plan. Posteriormente, los musulmanes se apoderaron de los bienes de la caravana, dado que un hombre de los Quraysh había escapado, y las noticias de este conflicto llegarían inevitablemente a la Meca. Rápidamente, Abdullah bin Jahsh y sus compañeros regresaron rápidamente a Medina con el botín. En esta ocasión, el señor Margolius escribe que Muhammad sallallahu alaihi wasallam despachó deliberadamente esta campaña en el mes sagrado porque en este mes los Quraysh naturalmente no estaban preparados y los musulmanes encontraron una oportunidad fácil y definitiva para atacar su caravana. Sin embargo, cualquier persona sensata puede entender que un pequeño grupo de esta naturaleza no podría haber sido enviado a una región tan lejana para saquear una caravana, especialmente cuando el cuartel general del enemigo estaba tan cerca. Además, la historia establece categóricamente que este grupo fue enviado simplemente con el propósito de obtener información. Además, cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam descubrió que los compañeros habían atacado la caravana, se disgustó en extremo. Como tal, se narra que cuando se presentaron ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y le informaron de lo acontecido, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estaba extremadamente enfadado y dijo: «No os he dado permiso para combatir en el mes sagrado». Y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se negó a aceptar el botín. Ante esto, Abdullah y sus compañeros se sintieron remordimiento y vergüenza extremos. Pensaban que debido a que habían incurrido en el desagrado de Dios y de su mensajero, habían llegado a su final. Incluso los compañeros les reprocharon sus acciones. Por otro lado, los Quraysh también levantaron un gran revuelo, alegando que los musulmanes habían violado la santidad del mes sagrado, dado que la persona que había sido asesinada, Amr bin al-Hadrami, era un jefe y también era un confederado de Utbah bin Rabi'a, un jefe de la Meca. Este hecho incendió la furia de los Quraysh. Comenzaron a prepararse para un ataque contra Medina con el mayor celo y alboroto. Al ocurrir esto, hubo murmullos entre los musulmanes y los no creyentes y finalmente el siguiente versículo del Corán fue revelado, lo que supuso un alivio para los musulmanes. Te preguntan sobre el combate en el mes sagrado. Diles: combatir en él es un grave pecado, pero apartar por la fuerza en el mes sagrado, por la fuerza de los hombres de la religión de Dios en el mes sagrado, más bien mostrar incredulidad durante el mes sagrado y en la mezquita sagrada, es decir, violar su santidad y luego obligar a los musulmanes a salir de Haram, que es algo que vosotros los idólatras habitantes de Haram, sois culpables de hacer. Oh idólatras, es un pecado mayor para Allah que luchar en el mes sagrado
y en verdad perseguir en la tierra durante el mes sagrado es peor incluso que luchar, puesto que el objetivo es prevenir la persecución. Oh vosotros musulmanes, el estado de los incrédulos es tal que se han vuelto tan ciegos en cuanto a su enemistad hacia vosotros que no dejarán de pelear contra vosotros en cualquier momento y en cualquier lugar hasta que os alejen de vuestra fe si encuentran el poder para hacerlo. La historia es testigo de que los jefes de los Quraysh difundían su sangrienta propaganda incluso en los meses sagrados. De hecho, se volvieron aún más activos en sus malvados propósitos durante estos meses, aprovechando las reuniones y viajes que tenían lugar en los meses sagrados. Además, con gran desvergüenza para regodearse con una falsa satisfacción, reorganizaban el orden de los meses sagrados conocidos como Nasi. Más tarde sobrepasaron todos los límites cuando durante el Tratado de Hudaybiyah, a pesar de haber un pacto y un acuerdo firmes, los incrédulos de la Meca y sus aliados tomaron la espada contra una tribu aliada de los musulmanes en la zona de Haram, zona donde se prohíbe el derramamiento de sangre. Luego, cuando los musulmanes acudieron en ayuda de su tribu aliada, los incrédulos levantaron sus espadas en la zona de Haram. Por lo tanto, era natural que los musulmanes encontraran consuelo en esta respuesta, es decir, en este versículo coránico revelado por Dios Altísimo. Sin embargo, los Quraysh también fueron advertidos. Durante este tiempo, 2 de sus hombres llegaron a Medina para liberar a sus 2 cautivos. Sin embargo, hasta ahora Sa'ad bin Abi Waqqas y Utba bin Ghazwan no habían regresado. Por su seguridad, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam temía que si los Quraysh los tomaban no los dejarían con vida. Por esta razón, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se negó a liberar a los cautivos hasta que regresaran y dijo: cuando mis hombres lleguen a salvo a Medina, liberaré a los vuestros. Cuando ambos llegaron a Medina, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam liberó a ambos cautivos por un rescate. Sin embargo, de entre estos 2 cautivos, un individuo quedó tan profundamente impresionado por las altas cualidades morales del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y la verdad de las enseñanzas islámicas durante su estancia en Medina, que incluso después de su liberación se negó a regresar y se unió a los compañeros del santo profeta sallallahu alaihi wasallam al aceptar el Islam de su mano. Finalmente fue martirizado en Baire Mauna. Por lo tanto, el hecho de que él aceptara el Islam e hiciera sacrificios por la causa del Islam es suficiente como respuesta a la acusación de Margolius. Por así decirlo, estas personas tienen la costumbre de pasar por alto detalles relevantes. Hazrat Utba bin Ghazwan tuvo el honor de participar junto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam en la batalla de Badr y en todas las batallas posteriores. Habab y Sa'ad, los esclavos liberados de Hazrat Utba bin Ghazwan, también tuvieron la distinción de luchar junto a él en la batalla de Badr. Hazrat Utba bin Ghazwan fue uno de los arqueros de élite del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Umar radiyallahu anhu envió a Hazrat Utba bin Ghazwan a Basra para luchar contra la gente de Obullah, que era de Persia. Mientras le despachaba, Hazrat Umar le indicó: tus compañeros y tú continuaréis por el camino hasta llegar a las fronteras del reino árabe y las tierras no árabes. Sal con las bendiciones y la gracia de Allah. Siempre teme a Allah y recuerda que te diriges hacia un enemigo feroz. Hazrat Umar luego dijo: estoy seguro de que Dios Altísimo te ayudará contra ellos, y he escrito a Hazrat Ala bin Hadrami para que envíe a Arfaya bin Harsama junto contigo para ayudarte, ya que él tiene mucha experiencia en la lucha contra el enemigo y está bien versado en el arte de la guerra. Hazrat Umar declaró: por lo tanto,
debes dejarte aconsejar por él y llamar a la gente hacia Dios Altísimo. Quien acepte lo que digas, debes aceptar su iniciación en el Islam, pero quien lo rechace, le impondrás el jizya, un impuesto que deberá presentar voluntariamente con humildad. Sin embargo, a aquel que se niegue a pagar esto, entonces debes utilizar la espada. Es decir, si no están dispuestos a pagar el jizya mientras siguen su propia religión y viven allí, y si no están dispuestos a aceptar el Islam, y además, si están preparados para luchar, Hazrat Umar dijo que es cuando debían usar la espada contra ellos. Luego declaró: debes atraer a todos los árabes con los que te cruces a participar en la yihad y lidiar con los enemigos con astucia y temer a tu Señor Allah. Hazrat Umar radiyallahu anhu envió a Hazrat Utba a Basra con 800 hombres y más tarde también se enviaron refuerzos. Hazrat Utba conquistó Obullah, en el que luego estableció el límite de la ciudad de Basra. Él es la primera persona en convertir a Basra en una ciudad y un asentamiento. Cuando Hazrat Umar bin Khattab designó a Hazrat Utba como gobernador de Basra, residió en un lugar llamado Jariba. Era una antigua ciudad de Persia que en persa se conocía como Washatabaz Urdshir. Los árabes lo llamaron Jariba, y la batalla de Jamal también tuvo lugar cerca. Hazrat Utba escribió una carta en nombre de Hazrat Umar explicando que esa tierra era necesaria para que los musulmanes permanecieran durante los meses de invierno y donde pudieran descansar mientras regresaban de la batalla. Hazrat Umar le contestó diciéndole que debería reunirlos en una tierra cercana al agua y al pastoreo. En otras palabras, si esto es lo que pretendían, entonces debería buscar una tierra donde el agua estuviera fácilmente disponible y donde hubiera pasto para los animales. Posteriormente, Hazrat Utba estableció a los musulmanes en Basra, donde construyeron sus edificios de bambú. Hazrat Utba construyó una mezquita de bambú en el 14 después de la Hijra. Construyó la residencia del gobernador en un espacio abierto cerca de la mezquita. Cuando la gente salía a combatir, desenterraban estas casas de bambú y las ataban cuando partían, y cuando regresaban reconstruían las casas de la misma manera. Fue solo más tarde que la gente construyó casas permanentes. Hazrat Utba dio instrucciones a Mahiyan bin Adra, quien luego colocó la primera piedra de la mezquita de Basra y la hizo construir con bambú. Poco después, Hazrat Utba fue a realizar el Hajj y nombró a Muyashi bin Masud su adjunto y le confió que fuera al Éufrates, y le entregó la responsabilidad de dirigir las oraciones a Mughira bin Shu'ba. Cuando Utba se encontró con Hazrat Umar radiyallahu anhu, su deseo era renunciar como gobernador de Basra, citando que era demasiado difícil para él y por lo tanto otra persona debería ser nombrada gobernador. Sin embargo, Hazrat Umar declinó su petición de renunciar. Se menciona en una narración que Hazrat Utba oró de la siguiente manera: «Oh Allah, no me traigas de vuelta a esta ciudad». Cayó de su montura el año 17 después de la Hijra y falleció. Esto ocurrió cuando Hazrat Utba estaba en ruta de la Meca a Basora y había llegado a un lugar que la gente llamaba Madin bin Sulaim. Según otra narración, falleció el 17 después de la Hijra en un lugar llamado Rabza. Según una tercera narración, hay diferentes narraciones con respecto a su fallecimiento en el año 17 después de la Hijra. A la edad de 57 años, Hazrat Utba falleció en Basora debido a una dolencia del abdomen. Otros han afirmado que falleció en el año 15 después de la Hijra. Después de la muerte de Hazrat Utba, su esclavo Sued trajo las pertenencias y la propiedad de Hazrat Utba a Hazrat Umar. Hazrat Umar
Hazrat Utba falleció a la edad de 57 años, era un hombre alto y apuesto. Khalid bin Umar ad-Dawir narra que Hazrat Utba bin Ghazwan se dirigió a nosotros alabando a Allah y luego dijo: el mundo ha anunciado su fin y ha dado su espalda apresuradamente. Es decir, el mundo se dirige hacia la destrucción y no queda nada del mundo excepto los restos de una copa tras beber de ella y cuyo bebedor la abandona. Os dirigís hacia una morada eterna sin fin, es decir, este mundo es meramente transitorio, y pues hacia esa morada que es mejor que cuanto poseéis. Se nos ha informado que se arrojará una piedra desde un rincón del infierno y que seguirá cayendo en un pozo de abismo durante 70 años y no llegará a su fin. Por Dios, este infierno se llenará, es decir, el infierno se llenará de pecadores. Tenéis, por lo tanto, la oportunidad de obtener beneficio de esta vida y realizar obras virtuosas. Luego dijo además: ¿por qué entonces esto os sorprendería? Se os ha informado que entre una puerta del cielo y la otra hay una distancia igual a 40 años de viaje. Verdaderamente amanecerá un día en el que todo este espacio se llenará de gente. Hubo momentos en que estuve entre las 7 personas junto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y no teníamos comida excepto las hojas de los árboles. Una época realmente difícil en el inicio. Y debido a esto el borde de nuestras bocas sufría cortes. Luego narró un incidente personal. Una vez encontré una capa que corté en 2 pedazos y le di la mitad a Sa'ad bin Malik. Esta era nuestra condición, ya que ni siquiera teníamos capas con las que cubrirnos. Con la mitad de la capa hice una prenda para cubrirme y Sa'ad hizo lo mismo con la suya. Sin embargo, hoy día se da el caso que alguno de entre nosotros se despierta por la mañana y es nombrado Amir, el líder de ciertas áreas. Yo busco refugio en Dios contra el pensamiento de que soy un hombre noble, cuando a los ojos de Dios soy insignificante. Debido a mi humildad, me considero inferior e insignificante. Las circunstancias han cambiado, la gente se ha enriquecido, por lo que todos debéis preocuparos mucho por esto. Luego dijo: ningún profetazgo en el pasado ha dejado de mostrar su influencia hasta convertirse en una monarquía. Pronto entenderéis la verdad de este asunto y después de nuestro fallecimiento experimentaréis qué significa ser gobernante. Dijo además: el estado de los musulmanes será tal que el materialismo se apoderará de ellos. Tened en cuenta mis palabras, ya que veréis que todo esto es la verdad. Sin embargo, vosotros debéis centrar vuestra atención en Dios Altísimo. Volved a la religión y a la espiritualidad. Solo a través de esto se puede ganar la recompensa del paraíso. El siguiente compañero que mencionaré es Asad bin Ubadah. Asad bin Ubadah pertenecía a la tribu de Banu Saida, que era una rama de la tribu Khazraj de los Ansar. Su padre se llamaba Ubadah bin Sulaim y su madre Amra, que era la tercera hija de Masud bin Qais. Su madre también tuvo el honor de jurar lealtad al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Asad bin Ubadah era el primo materno de Asad bin Zaid Ashali, que era uno de los compañeros Badri. Asad tuvo 2 matrimonios. Una de sus esposas era Ghaziya bint Saad, de la que nacieron Said, Muhammad y Abdurrahman. La segunda esposa fue Fuqayha bint Ubaid, a quien le nacieron Qais, Umama y Sadus. Mandus bint Ubadah era la hermana de Asad bin Ubadah, quien juró lealtad al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y aceptó el Islam. Asad bin Ubadah tenía otra hermana cuyo nombre era Leila bint Ubadah y también tuvo el honor de jurar lealtad al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y aceptar el Islam.
El nombre patronímico de Sa'd bin Ubadah era Abu Sabit y también se ha reportado como Abu Qais. Sin embargo, el primero parece más auténtico y correcto. Sa'd bin Ubadah era guardián de la tribu Khazraj de los Ansar. Sa'd bin Ubadah era un líder de su pueblo y era extremadamente generoso. Participó en todas las batallas y sostenía la bandera de los Ansar. Sa'd bin Ubadah era honorable entre los Ansar y se encontraba entre los líderes de su pueblo en Medina, y su pueblo lo apreciaba por su liderazgo. Durante la era de la ignorancia, la era preislámica, Sa'd bin Ubadah sabía escribir en árabe, cuando muy pocas personas en esa época podían escribir. También era muy hábil en la natación y en el tiro con arco. Cualquiera que poseyera estas cualidades era conocido como Kamel completo. Durante el periodo de la ignorancia, Sa'd bin Ubadah y también sus antepasados anunciaban desde su fortaleza que cualquiera que deseara carne y manteca debería venir a la fortaleza de Dulaym bin Harisa. Hisham bin Urwa relata de su padre: vi por primera vez a Sa'd bin Ubadah mientras anunciaba desde su fortaleza que todo aquel que deseara carne o manteca debería ir a él. Es decir, mataba a los animales y distribuía su carne entre la gente. Además, relata: observé a su hijo haciendo lo mismo y él también invitaba a otros. En ese momento yo era un hombre joven y estaba caminando cerca de Medina. Hazrat Abdullah bin Umar también pasaba por delante de mí. Hisham bin Urwa ha relatado esto de su padre y afirma que él era joven en ese momento y Hazrat Abdullah bin Umar caminaba junto a él. Pasábamos por Aliyah, que es un valle situado aproximadamente a 4 u 8 millas de Medina en dirección a Najd, y se dirigía hacia sus terrenos. Abdullah bin Umar se dirigió a mí y me dijo: joven, ven aquí. ¿Puedes ver a alguien llamando desde la fortaleza de Sa'd bin Ubadah? La fortaleza estaba cerca. Respondí negativamente. Luego declaró: en efecto, has dicho la verdad. Parece que el grado de generosidad mostrado por Sa'd bin Ubadah no ha continuado. Fue por esta razón que Hazrat Abdullah bin Umar le preguntó por esto. Hazrat Nafi relata que Hazrat Abdullah bin Umar pasó por la fortaleza de Hazrat Sa'd bin Ubadah y le dijo: oh Nafi, estas son las casas de sus antepasados. Un día del año un convocador gritaba: quien desee carne y manteca debe ir a la casa de Dulaym. Cuando Dulaym falleció, Ubadah continuó con esta práctica. Cuando Ubadah falleció, Hazrat Sa'd continuó con esta práctica. Entonces vi a Qais bin Sa'd haciendo lo mismo y fue extremadamente generoso. De la mencionada narración se ha aclarado que esta práctica fue continuada por su progenie, pero ya no se continuó después de ellos. Hazrat Sa'd bin Ubadah aceptó el Islam durante el segundo juramento en Aqaba. Este incidente ha sido relatado en Sirat Khatamun Nabiyyin de la siguiente manera: el Zulhijjah del 13 de Nabwi, con motivo del Hajj, del peregrinaje a la Meca, personas de Aus y Khazraj vinieron a la Meca. Entre ellos había 70 personas que se habían convertido en musulmanes o que ahora deseaban convertirse en musulmanes y vinieron a la Meca para encontrarse con el santo profeta sallallahu alayhi wasallam. Musab bin Umair también estaba entre ellos. La madre de Musab estaba viva y aunque era una idólatra, lo amaba mucho. Cuando se le informó de su llegada, envió un mensaje que decía: primero ven a verme y luego ve a otro lugar. Musab respondió: aún no he visto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, vendré a ti una vez que le haya visto. Le dijo esto a su madre. Por lo tanto, se presentó ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam primero
y le informó sobre los temas claves y luego visitó a su madre. Ella estaba muy molesta de que él no la visitara primero. Cuando le vio, comenzó a llorar y a quejarse. Musab dijo: madre, te digo algo maravilloso que es muy beneficioso para ti y pondrá fin a cada desacuerdo. Ella preguntó: ¿de qué se trata? Musab respondió en voz baja: que abandones la adoración de ídolos, te conviertas en musulmana y creas en el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Ella era una firme idólatra y tan pronto como escuchó esto comenzó a causar un gran alboroto diciendo: juro por las estrellas que nunca entraré en tu religión, y les indicó a sus familiares que capturaran a Musab. Sin embargo, siendo astuto, escapó rápidamente. Con respecto al segundo juramento de lealtad en Aqaba, está escrito: el santo profeta sallallahu alaihi wasallam había sido informado de la llegada de los Ansar por Musab, y algunos de ellos también se habían encontrado con el santo profeta personalmente. En esta ocasión, y dado que era necesaria una reunión colectiva y privada después de los ritos del Hajj, se fijaron las fechas inmediatas del mes Zil-Hajj para este propósito. Ese día, a mitad de la noche, todas esas personas iban a encontrarse con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam en el mismo valle que el año pasado, para que se pudiera celebrar una reunión privada en paz y con completa atención. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó a los Ansar que no vengáis en grupo, venid individualmente o en pares al valle a la hora señalada, no despertéis a los que duermen y no esperéis a los ausentes. Cuando llegó la fecha señalada durante la noche, cuando había pasado un tercio de la noche, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam salió solo de su hogar, tomó a su tío Abbas junto con él, que todavía era un idólatra, pero amaba al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y era un jefe de la dinastía Hashim. Ambos llegaron a este valle y no pasó mucho tiempo antes de que los Ansar comenzaran a llegar en grupos de 1 o 2. Estas eran 70 almas de Aus y Khazraj. Al principio, Abbas, el tío del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, comenzó el discurso diciendo: oh grupo de los Khazraj, Muhammad sallallahu alaihi wasallam es venerado y amado dentro de su dinastía. Hasta el día de hoy su dinastía siempre ha sido responsable de su protección y en tiempos de peligro siempre ha aparecido. Pero ahora Muhammad tiene la intención de abandonar su tierra natal y residir con vosotros como tal. Si deseáis llevarlo, debéis protegerlo en todos los sentidos y tendréis que enfrentaros a cada enemigo. Si estáis preparados para esto, entonces bien. De lo contrario, dad una respuesta directa, porque la palabra veraz es buena. Al-Bara bin Ma'rur, un hombre anciano e influyente de la tribu de los Ansar, dijo: Abbas, hemos escuchado tu discurso, pero nos gustaría escuchar al santo profeta sallallahu alaihi wasallam de su lengua bendita para que pueda exponer la responsabilidad que desea depositar en nosotros. Ante esto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam recitó algunos versos del Sagrado Corán y describió las enseñanzas del Islam en un breve discurso mientras aludía al Haququllah y Haququl Ibad, los derechos para con Allah y los derechos para con nuestros semejantes. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: con respecto a mí mismo, todo lo que deseo es que, al igual que protegéis a vuestros seres queridos y a vuestra familia, si es necesario, tratadme de la misma manera. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam completó su discurso, según la costumbre de Arabia, al-Bara bin Ma'rur tomó la mano del santo profeta en la suya y dijo: oh mensajero de Allah, juramos por el Dios que te ha enviado con la verdad de que te protegeremos con nuestras vidas, porque hemos sido criados bajo las sombras de las espadas. Aún no había completado su declaración cuando Abul Haysam bin Tayyihan intervino y dijo: oh mensajero de Allah,
hemos tenido largas relaciones con los judíos de Yasrib. Al apoyarte, estas serán cortadas. Que no ocurra que, cuando Dios te conceda la victoria, nos dejes y regreses a tu tierra natal y no nos quede nada. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam se sonrió y se dijo: no, eso no sucederá, porque vuestra sangre será mía, vuestros amigos serán mis amigos y vuestros enemigos serán mis enemigos. Ante esto, Abbas bin Ubadah Ansari miró a sus compañeros y dijo: «Oh pueblo, ¿entendéis el propósito de este tratado y su promesa? Esto significa que debéis prepararos para confrontaros a todos, sin importar quiénes sean, y debéis estar listos para ofrecer cualquier sacrificio». La gente dijo: «Sí, lo entendemos, pero, oh mensajero de Allah, ¿qué recibiremos a cambio de esto?». El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: «Recibiréis el paraíso de Allah, que es la mayor de todas sus recompensas». Todos dijeron: «Estamos de acuerdo con este trato, oh mensajero de Allah, extienda su mano». El santo profeta sallallahu alaihi wasallam extendió su mano bendita y este grupo de 70 devotos tomaron la mano del santo profeta en un pacto defensivo. El nombre de este bet es el segundo bet de Aqaba. Cuando el bet tuvo lugar, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: «Moisés nombró a 12 jefes entre su pueblo que sirvieron como sus supervisores y protectores. También deseo nombrar 12 jefes de entre vosotros que serán vuestros supervisores y vuestros protectores. Serán como los discípulos de Jesús para mí y responderéis por mí ante mi pueblo. Como tal, proponer los nombres de hombres dignos delante de mí». Por lo tanto, se propusieron 12 hombres a quienes el santo profeta sallallahu alaihi wasallam aprobó, y al nombrar a cada uno de ellos como supervisor de una tribu, les explicó sus deberes. Para algunas tribus el santo profeta sallallahu alaihi wasallam nombró 2 jefes. Cuando se nombró a los jefes, Abbas bin Abdul Muttalib, que era el tío paterno del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, les recordó a los Ansar que caminaran con astucia y cautela, ya que los espías de los Quraysh tenían sus ojos puestos en todas las direcciones. No fuera que las noticias de esta reunión se filtraran y se crearan más problemas. Estaba aún advirtiéndoles cuando, en medio de la noche, desde lo alto del valle, se escuchó el sonido de un malhechor que los estaba espiando, diciendo: «Oh Quraysh, ¿sabéis que aquí Muzammam, Dios nos perdone, Dios no lo quiera, y el resto de sus apóstatas están haciendo votos y promesas contra vosotros?» Esta voz sorprendió a todos, pero el santo profeta sallallahu alaihi wasallam permaneció completamente tranquilo y dijo: «Ahora vosotros debéis regresar a vuestras casas de la misma forma en que habéis venido, en grupos de 1 o 2. Abbas bin Nadla Ansari dijo: «Oh mensajero de Allah, no tememos a nadie. Si lo ordenas, atacaremos a los Quraysh al amanecer y les daremos una muestra de sus crueldades». No, dijo el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, porque aún no he recibido permiso para luchar. Haced lo siguiente: regresad silenciosamente a vuestras tiendas de campaña, tras lo cual todos se dispersaron silenciosamente del valle en grupos de 1 o 2. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam también regresó a la Meca con su tío paterno Abbas. Como los Quraysh ya habían descubierto que se había realizado una reunión secreta por la noche, a la mañana siguiente llegaron al campamento de la gente de Yasrib y dijeron: «Hemos tenido una relación antigua y no deseamos en lo más mínimo que estas relaciones se contaminen, pero hemos escuchado que anoche tuvisteis un acuerdo con Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata todo esto? Dado que la gente idólatra de Aus y Hazraj no tenían conocimiento de esto, estaban extremadamente desconcertados y negaban por completo la ocurrencia de tal reunión. Abdullah bin Ubay bin Sulul, quien luego se convirtió en el líder de los hipócritas de Medina, también estaba en este grupo. Él dijo: «Esto nunca podrá suceder. ¿Cómo es posible que la gente de Medina esté de acuerdo con
con un tema tan importante y yo no lo sepa. Por lo tanto, la sospecha de los Quraysh fue disipada y regresaron. Poco tiempo después, los Ansar se fueron a Yasrib, pero después de su partida, los Quraysh de alguna manera recibieron la información de la gente de Yasrib. Habían, de hecho, realizado un juramento y un acuerdo con el santo profeta, sallallahu alaihi wasallam. Ante esto, unos pocos hombres persiguieron a la gente de Yasrib. La caravana se había ido, pero por alguna razón Sa'd bin Ubadah se quedó atrás. Estas personas lo trajeron de vuelta y lo asaltaron en las calles pedregosas de la Meca, lo arrastraron por todos los lados sujetado por el pelo de su cabeza. Finalmente, cuando Jabir bin Mut'im y Haris bin Harb, que conocían a Sa'd, recibieron noticias de esto, lo salvaron de la crueldad de los Quraysh. Hay otros incidentes relacionados con Sa'd bin Ubadah que se narrarán en futuros sermones, si Dios quiere. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر